Marcos capítulo 15, a partir del versículo 22. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. No deja de ser sorprendente el hecho de que los cristianos hayan escogido la cruz como el símbolo distintivo de su fe. Si tomamos en cuenta que desde el inicio de la iglesia, la cruz fue uno de los tropiezos más grandes que enfrentaron los cristianos para la propagación del evangelio. Pablo dice en su primera carta a los Corintios que la palabra de la cruz, y se refiere al evangelio que tiene a la cruz en su centro. Pablo dice: la palabra de la cruz es locura, la palabra de la cruz es necedad, es tontería para los que se pierden. Tanto para la sociedad greco-romana como para los judíos, era completamente absurdo pensar que el Salvador de los pecadores haya sido un hombre que fue clavado en una cruz romana como el peor de los criminales. Como dice John Stott en un libro que recomiendo altamente, La cruz de Cristo, y está en español, decía: ¿cómo podía un hombre en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos adoración. Sin embargo, mis hermanos, los cristianos no escogieron el pesebre como el símbolo principal del cristianismo. No escogieron la piedra que tapaba la tumba de la que Cristo resucitó, o el trono en el que está sentado ahora mismo a la diestra del Padre. No, ellos escogieron la cruz, porque ese es el eje central de nuestra fe. Si no tenemos un entendimiento por lo menos elemental de lo que sucedió en esa cruz, no puede haber salvación. No puede haber salvación. Una persona que no entienda lo que sucedió hace 2000 años en esa cruz no se puede salvar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Una persona que tampoco esté adquiriendo un entendimiento cada vez más claro de lo que sucedió en esa cruz, no podrá madurar espiritualmente, no podrá crecer en su vida cristiana. Es por eso que Pablo insiste en predicar a Cristo crucificado, como dice en este pasaje de 1 Corintios capítulo 8. Dice: piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y aún así, cuando Pablo estaba
en medio de la sofisticada sociedad corintia, dice él en el capítulo 2, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese siempre será mi mensaje, dice Pablo. Cristo crucificado. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo llega a decir que no hay ninguna cosa de este mundo de la que él pueda gloriarse aparte de la cruz. Que jamás acontezca, dice Pablo, que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entre nosotros y el mundo hay una cruz, dice Pablo, la cruz de nuestro bendito Señor y Salvador. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Eso cambia por completo nuestras prioridades. Eso cambia nuestros valores. Aún la forma como reaccionamos ante el sufrimiento. Pero sobre todas las cosas, eso cambia radicalmente nuestra teología. Eso cambia lo que pensamos de Dios. Eso cambia radicalmente la forma como nos relacionamos con Dios. De manera, mis hermanos, que necesitamos entender qué fue lo que sucedió en esa cruz. Porque de ese entendimiento no solo depende nuestra salvación, de ese entendimiento depende cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana práctica, aquí y ahora. Y por eso debe ser nuestra oración en esta mañana, que el Señor nos conceda la oportunidad de ver este pasaje como si estuviéramos al pie de la cruz, no como meros espectadores que sienten pena de Jesús, como decíamos el domingo pasado, sino como fervientes adoradores que contemplan los sufrimientos de su Salvador con un profundo sentido de asombro, con un espíritu contrito y con un corazón lleno de gratitud. El domingo pasado veíamos a Jesús caminando tambaleante por la vía dolorosa hacia el lugar de su ejecución, tan debilitado por los golpes, por la pérdida de sangre, por la humillación de la que había sido objeto durante horas, que los soldados romanos tuvieron que escoger a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayudara a cargar la cruz. Y es precisamente en este punto donde vamos a retomar la parte de la historia que Marcos continúa narrándonos en este pasaje y que vamos a considerar en esta mañana bajo 5 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la llegada al Calvario. Marcos capítulo 15, versículo 22. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Los que estuvieron el domingo pasado en la tarde, cuando dimos el reporte de nuestro viaje a Israel, recordarán que uno de los lugares que visitamos fue precisamente lo que se conoce como el jardín de la tumba, el lugar donde probablemente Jesús fue crucificado. Hay un monte allí que tiene forma de calavera y cerca de ese lugar hay una tumba vacía que se supone era la tumba que José de Arimatea le cedió a Jesús después de su muerte para que fuera enterrado. Es posible que ese haya sido el lugar de la crucifixión, pero ¿saben qué, mis hermanos? Es algo que no podemos saber con certeza, porque hay otros lugares en Jerusalén que también parecen encajar con la información que nosotros encontramos en el Evangelio. Lo que sí sabemos con toda certeza es que Jesús fue crucificado en el Gólgota. Una palabra que significa lugar de la calavera, muy probablemente porque había un monte allí en forma de cráneo humano. De hecho, nuestra palabra Calvario viene de la traducción que hace la Vulgata latina
al latín la palabra calvaria, que significa precisamente una calavera. También sabemos por Juan capítulo 19, versículo 20, Hebreos capítulo 13, versículo 12, que ese lugar estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Juan nos dice que estaba cerca de la ciudad, pero fuera de la ciudad, para mostrar hasta qué punto Jesús fue rechazado por aquellos que él había venido a salvar. Era impensable para los líderes religiosos de Israel que un blasfemo como Jesús muriera dentro de la ciudad santa. De paso, el autor de la carta a los Hebreos, tomando ese ejemplo, nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 13, que nosotros debemos salir a él fuera del campamento, llevando su oprobio, como lo traduce otra versión del Nuevo Testamento. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Somos seguidores de un Jesús que fue deshonrado, de un Jesús que fue terriblemente avergonzado. Por lo que no debemos pretender recibir un mejor trato de parte del mundo incrédulo. De paso, hermanos, cuando nosotros hablamos del Gólgota, la imagen que tenemos en nuestra mente, estamos condicionados a pensar que Jesús fue crucificado encima de una colina, pero eso no es lo que la Biblia dice. En ningún pasaje de las Escrituras se nos dice que Cristo fue crucificado encima de una colina. De hecho, los romanos acostumbraban a crucificar en la calle para que sirviera de escarmiento a todo el que pasara por allí. Una vez llegaron al Gólgota, Marcos nos dice que trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo quiso tomar, no lo quiso beber. Esa era una especie de analgésico, una especie de sedativo que se usaban en aquellos días y que los soldados quisieron darle a Jesús no porque sintieran compasión de él, sino para poder llevar a cabo su macabra tarea de clavarlo en una cruz de una forma más fácil, sin tener que lidiar con el forcejeo del condenado. Una persona sedada iba a poner menos resistencia al momento de ser clavado en la cruz. Pero dicen los evangelios que Jesús no quiso beberla. Él debía tomarse esa copa de aflicción que el Padre le había dado hasta la última gota y en pleno uso de sus facultades mentales y sensoriales. Él tenía que demostrar que estaba muriendo porque había decidido morir. Que su muerte era un acto consciente, era un acto voluntario. Cada palabra que el Señor pronunció en esas horas de extrema aflicción requerían una mente despierta, una mente alerta. Al momento de ser crucificado, el Señor Jesucristo tuvo que experimentar plenamente todo el horror de lo que implica esa forma de ejecución. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el suplicio de la cruz. El suplicio de la cruz. Como decíamos el domingo pasado, la muerte por crucifixión es probablemente el método más barbárico, más inhumano, más cruel de ejecución que alguna vez haya sido aplicado, porque prolongaba la agonía de las víctimas en ocasiones por varios días mientras experimentaban un dolor insoportable. Tal parece que esta forma de ejecución fue inventada por los persas, luego fue perfeccionada por los romanos, que las reservaban únicamente para los esclavos o para cualquier criminal extranjero que fuera considerado como indigno de ser tratado como un ser humano. Los romanos no permitían que se aplicara esa forma de ejecución a un ciudadano romano, excepto
en casos extremos de traición. El gran orador y filósofo Cicerón condenó la muerte por crucifixión como un castigo sumamente cruel. No hay palabra adecuada, decía él, para describir una acción tan horrible. Y hablando en defensa de un senador romano que había sido acusado de asesinato y que algunos estaban abogando porque fuera crucificado, y Cicerón sale en su defensa y dice: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico de un ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Es indigno que de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procedimientos propios de la crucifixión, sino también el verse expuesto a ellos, a la expectativa, incluso a la mención del hecho. En otras palabras, Cicerón está diciendo que es impropio que un ciudadano romano tuviera que sufrir la agonía de pensar en la posibilidad de ser crucificado. En la posibilidad. Dice, solamente el hecho de que este hombre esté siendo juzgado con la expectativa de que puede ser crucificado, eso es indigno de un ciudadano romano, decía Cicerón. Era horrible. Y sin embargo, ninguno de los evangelistas se detiene a describir en detalles los sufrimientos físicos que el Señor padeció en la cruz. Vean una vez más el versículo 24. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos. Eso es todo lo que dice. Cuando le crucificaron. Solo 3 palabras fueron suficientes para describir una muerte tan horrible. Y lo mismo vemos en los otros evangelios. Todos se limitan a decir que Jesús fue crucificado. Y hay al menos 2 razones para esta descripción tan escueta. La más obvia de todas es que los lectores originales del Evangelio estaban muy familiarizados con esta forma de ejecución. Ellos no necesitaban ninguna explicación detallada de los sufrimientos físicos que experimentaba un crucificado. Ese era un castigo para ellos que veían con cierta frecuencia si vivían en el Imperio Romano. Pero es probable también que los evangelistas quisieran poner un mayor énfasis en lo que Jesús tuvo que padecer, tanto a nivel emocional como a nivel espiritual, al tener que cargar con nuestra culpa, al tener que cargar con nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ningún sufrimiento físico podía compararse siquiera al hecho de haber tenido que recibir sobre sí todo el peso de la ira justa de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Esa fue la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa de la ira de Dios, el saber que en unas pocas horas Él iba a sufrir el desamparo del Padre, una completa ruptura de la deleitosa comunión que Jesús había disfrutado con su Padre Celestial hasta ese momento en que fue hecho pecado por causa nuestra. Él fue hecho pecado, dice la Biblia. Pero no por eso debemos minimizar lo que Jesús tuvo que padecer físicamente al asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si bien los lectores del primer siglo no necesitaban que se les explicara en detalle lo que implicaba la muerte por crucifixión, nosotros estamos en una situación muy diferente. Muy diferente, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que la cruz de Cristo ha sufrido una especie de domesticación con el paso del tiempo. La cruz ha sido domesticada. A tal punto que para muchos no es más que un símbolo religioso. Algo que se cuelgan en el pecho o que ponen en las iglesias, un símbolo del cristianismo y nada más. Pero mis hermanos, la cruz en el primer siglo, en el tiempo del Señor, no era meramente un símbolo, era un instrumento de tortura.
en el que las víctimas sufrían un dolor inimaginable, describiendo los padecimientos conectados con la muerte por crucifixión. Alguien ha dicho que parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de terrible y espantosa: vértigo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, tétano, vergüenza, publicación de la vergüenza, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas, por solo mencionar algunas cosas. No había ninguna postura que trajera alivio al crucificado. Los romanos crucificaban con las rodillas ligeramente dobladas. Y cuando el crucificado deseaba respirar, se estiraba y colocaba todo su peso sobre los clavos que atravesaban los pies, lo que producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar los huesos metatarsianos. Era horrible. Pero entonces, si se cansaba de la postura y cedía el peso de su cuerpo y se dejaba caer, entonces los clavos de las muñecas presionaban los nervios medios, produciendo un dolor igualmente agonizante. Y créanme que estoy ahorrando muchos de los detalles que yo tuve que leer en estos días sobre los padecimientos de un crucificado. Y ese fue el instrumento de tortura en el que fue ejecutado nuestro bendito Señor y Salvador. Y mientras eso sucedía, Marcos nos dice que los soldados estaban al pie de la cruz repartiéndose sus vestidos. Eso es increíble. Mientras Jesús estaba allí, suspendido entre el cielo y la tierra, los soldados se repartían sus vestidos. Marcos nos da la escena más ampliamente. Dice, los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, que era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos. Ellos estaban allí hablando. No la rompamos, no, echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. Y Juan añade, para que se cumpliera la escritura, Salmo 22, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y Juan añade, por eso los soldados hicieron eso. Por eso. Para que se cumpliera un salmo que describe con detalles asombrosos los sufrimientos de Cristo en la cruz 1000 años antes de su nacimiento, cuando ese método de ejecución ni siquiera había sido inventado. Y David proféticamente describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. Detalle a detalle. Miren, es por eso que en el día del juicio no habrá excusas. No habrá excusas. Aquí está la palabra. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, óyeme bien, en el día del juicio tú no vas a tener excusa. Dios anunció todo eso de antemano para que nosotros sepamos que esta es la infalible, inspirada, inerrante palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero ese detalle no solamente revela el control soberano de Dios sobre la muerte de Cristo y la veracidad de las Escrituras. Mis hermanos, yo creo que ese detalle está allí para que nosotros podamos ver el corazón endurecido de los soldados. El corazón endurecido de los soldados. Mientras Cristo padecía los horrores de la cruz, muriendo para salvar a pecadores, estos hombres no tenían mayor interés que tomar alguna pieza de sus vestidos. Hasta ese punto puede llegar la dureza de un corazón humano. Y yo me pregunto si habrá alguno aquí, en esta mañana, aquí en esta iglesia, escuchando este mensaje,
en esa misma condición. En esa misma condición espiritual, como si la muerte de Cristo en la cruz fuera un hecho intrascendente. Algo que no tiene nada que ver con ellos, ninguna relevancia. Oh, mi amigo, este relato de la crucifixión tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Cristo murió en la cruz porque tú eres pecador. Esto tiene que ver contigo. Esto no es una historia pasada. Pero Marcos nos dice también en el versículo 25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, que eran las 9 de la mañana, según la forma en que los judíos contabilizaban las horas. Las 9 de la mañana. Mis hermanos, no olviden que Jesús fue arrestado a la medianoche del viernes. Y ya a las 9 de la mañana había sido juzgado, condenado y crucificado. Todo el proceso fue increíblemente rápido y, como veíamos hace unas semanas atrás, increíblemente irregular desde el punto de vista de la jurisprudencia judía. Violaron un montón de leyes para condenar a Jesús. Esa farsa de juicio era necesaria. ¿Saben para qué? Para dejar evidencia clara de que Jesús murió siendo inocente, porque Él vino a dar su vida en lugar de muchos que no lo eran. Era necesario que nosotros pudiéramos entender la farsa de juicio por la que Cristo pasó. Él era inocente. De ahí la extraña acusación que Pilato mandó a colocar encima de la cruz. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la acusación escrita. La acusación escrita, versículo 26, y la inscripción de la acusación contra él decía, el Rey de los Judíos. Marcos está sintetizando aquí, resumiendo aquí, este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Jesús fue acusado de muchas cosas en las dos partes del juicio que se llevaron a cabo en su contra. Los miembros del Sanedrín lo acusaron de blasfemia, ¿recuerdan? Por haber reconocido que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Y cuando se presentaron delante de Pilato, lo acusaron de pervertir la nación, lo acusaron de ser un sedicioso, de prohibir pagar tributo al César y de decir que Él era un rey. Esas fueron las acusaciones. Pero quiso Dios en su providencia que la acusación que prevaleciera finalmente como su causa escrita fuera esta. Él era el Rey de los Judíos. Él era el Rey de los Judíos. Y por supuesto la intención de Pilato no era alabar a Jesús. La intención de Pilato era burlarse de los judíos. Y eso lo vemos claramente en el pasaje paralelo en Juan capítulo 19, tanto así que los principales sacerdotes se ofendieron y se acercaron a Pilato para decirle, no escribas que él era el Rey de los Judíos. Pon allí que él decía que él era el Rey de los Judíos. Y es ahí cuando Pilato le da su famosa respuesta, lo que he escrito, he escrito. A pesar de la intención burlona de Pilato, Dios, en su soberanía, lo movió a dejar un registro escrito en la cruz, un testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús. Él no fue crucificado porque haya cometido ningún delito, sino porque era el Rey de los Judíos. Un rey que asumió voluntariamente la postura de un siervo para dar su vida en rescate por muchos, muriendo la muerte de un criminal. Es por eso que el Rey de los Judíos fue crucificado en medio de dos malhechores, como un malhechor más. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, la infame compañía de Jesús en la cruz del Calvario. Dice en el versículo 27, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado.
No sabemos mucho acerca de estos dos hombres. Marcos nos dice que eran ladrones, Lucas que eran malhechores, hombres que se habían entregado a una vida de maldad. Y entre ellos crucificaron a Jesús. Ahora es interesante notar que no se nos dice nada en los evangelios de lo que había sucedido con estos dos ladrones durante las horas previas a la crucifixión. No parece que ellos hubieran sido azotados como Jesús, ni coronados de espinas, ni severamente golpeados con una caña en la cabeza. No, solo Jesús. Aparentemente todo el aborrecimiento, toda la crueldad de los soldados se había volcado únicamente contra Jesús en ese día. En otras palabras, mis hermanos, ese día los soldados trataron a Jesús como el peor de los tres. El peor de los criminales. Supongamos por un momento que alguien hubiera llegado a Jerusalén en el preciso momento en que Jesús y los ladrones iban camino al Calvario. Esa persona no sabe nada de lo que ha sucedido, él no tiene la menor idea de quiénes son estos tres individuos que van a ser ejecutados. Pero entonces observa con cuidado el estado en que se encuentra cada uno. Mi hermano, ¿cuál sería su conclusión? Que el criminal más peligroso y más dañino tenía que ser Jesús. Porque ninguno había sido castigado con tanta crueldad. Cada una de las cosas que sucedieron en esas últimas horas, desde el arresto hasta su crucifixión, fueron orquestadas por la soberanía de Dios para mostrar que Jesús era inocente, pero que estaba muriendo como el peor de los criminales. Incluyendo el hecho de ser crucificado entre dos malhechores. Y Marcos añade esa nota en el versículo 28 para no dejar ninguna duda del control soberano de Dios, aún en ese detalle. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Eso estaba escrito en la profecía de Isaías 53. 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya Dios había dicho que eso tenía que suceder. El justo debía morir entre injustos porque estaba dando su vida en lugar de los injustos. Pero hay una escena más en nuestro texto y que veremos mucho más brevemente. Las burlas y los insultos alrededor de la cruz. Las burlas y los insultos alrededor de la cruz. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda de la cruz ahora para que veamos y creamos. Y dice Marcos que lo mismo hacían los que estaban crucificados con él. Como si no hubiera sido suficiente la humillación a la que había sido sometida en el pretorio y el dolor insoportable de la cruz, ahora la multitud continúa descargando su furia contra Jesús a través de burlas e insultos. Si dices tener tanto poder como para reedificar el templo en 3 días, ¿por qué no te bajas de la cruz? Sálvate a ti mismo. Y lo mismo decían los sacerdotes. Si de verdad eres el Cristo, y me imagino las muecas, si de verdad eres el Cristo, el Rey de Israel, demuéstralo, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Ese fue el último intento de Satanás, de que Cristo no muriera en la cruz. Esa fue su intención desde el principio, mover a Cristo, tentarlo a que Cristo buscara gloria sin cruz. La misma tentación que tú y yo tenemos que soportar todos los días. Gloria sin cruz. Lo que ellos no sabían
es que al hacer lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo lo que Dios había profetizado otra vez, 1000 años antes, en el Salmo 22. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza, hasta ese detalle, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ahora, mis hermanos, y esto es glorioso. Aquí está la ironía de esta injuria. Los sacerdotes se están burlando de Cristo porque no podía salvarse a sí mismo. ¿Cómo es posible que tú salvaste a tantas personas durante tu ministerio, pero que no seas capaz de hacer nada para impedir tu propia ejecución? Sálvate a ti mismo. Desde una perspectiva meramente humana, eso parece absurdo, ¿no es así? Que el que decía ser el salvador del mundo no podía salvarse a sí mismo. Pero aquí está la ironía. Sin darse cuenta de lo que decían, estos sacerdotes estaban proclamando una de las más grandes verdades del Evangelio. Una de las más grandes verdades del Evangelio. Precisamente por ser el Salvador, Jesús no podía salvarse a sí mismo. Por ser el Salvador. No porque no tuviera suficiente poder como para sacarse los clavos de las manos, de los pies, bajarse de la cruz y terminar con cualquier oposición. Pero mis hermanos, en un sentido mucho más profundo, Él no podía salvarse a sí mismo. Porque de su muerte dependía tu salvación y la mía. Él no podía, de haberse salvado a sí mismo. Jesús habría dejado a los pecadores sin un salvador, sin nadie que pudiera pagar su deuda con la justicia de Dios. Hay algo sumamente paradójico en esta escena, porque teniendo el poder para salvarse a sí mismo por amor a nosotros, no podía hacerlo. ¿Oyeron eso? Jesús tenía poder para salvarse a sí mismo, pero nos amaba tanto, nos amó tanto, te amó tanto, mi amado hermano, que Él no podía hacerlo. Él no podía salvarse a sí mismo. Su amor por nosotros le impedía salvarse a sí mismo. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El gozo puesto, ¿sabe cuál era el gozo delante de Él? Tu salvación y la mía. Por el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz. Jesús tenía que morir, y tenía que morir de ese modo, no de otro, para poder llegar a ser nuestro sustituto. Jesús no podía morir de un infarto. Jesús no podía morir de vejez. Él tenía que morir una muerte violenta, la muerte de un criminal, y tenía que morir en una cruz para poder llevar sobre sí la maldición que pesaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Tenía que morir así, no podía ser de otra forma. Ese es el argumento de Pablo en Gálatas capítulo 3, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que quieren salvarse guardando la ley, todos los que quieren salvarse haciendo buenas obras, están bajo maldición. Maldición. Dios te dice, mi amigo, que si tú estás tratando de salvarte guardando los mandamientos, tú estás bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo aquel que no guarda del pie a pa los 10 mandamientos, todos los mandamientos de Dios, desde el nacimiento hasta la tumba, está bajo maldición. Pero Pablo sigue diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Saben cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera también a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo cargó con nuestra maldición en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de ser salvos. La bendición de ser adoptados como hijos por Dios. La bendición de ser reconciliados. La bendición de ser perdonados. Únicamente por medio de la fe. Por eso decía
al principio que si no tenemos un entendimiento al menos elemental de lo que sucedió en esa cruz, no puede haber salvación. Pero tampoco podemos avanzar hacia la madurez cristiana. Mis hermanos, hay al menos 4 grandes verdades que podemos aprender en esta mañana al ver a Cristo clavado en esa cruz, suspendido entre el cielo y la tierra. Y la primera es la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. Mi hermano, si tú quieres saber cuán grande es el amor de Dios por los suyos, no mires a las circunstancias que te rodean. Mira la cruz. Mira a Cristo sufriendo en tu lugar, en esa cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, no haciéndonos la vida fácil. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y murió, mi amado hermano, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Él decidió, sabiendo que tú ibas a ser un pecador, Él decidió escogerte por nombre desde antes de la fundación del mundo. Él te amó y te ama con un amor incomprensible, con un amor inmutable, con un amor invencible. Y al mismo tiempo entiende tu dolor. Él entiende tu aflicción. Como nadie puede hacerlo. Hay un poema que leí hace años atrás y que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Dice este poeta, y obviamente no rima en español, pero escuchen la letra. Si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad y son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, ese lado de ti mismo. Sabemos hoy lo que son las heridas, no temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaban, pero tú tropezabas hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo la herida de Dios puede hablarles. A nuestras heridas, solo la herida de Dios pueden hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Cristo te entiende. Te entiende en tu dolor y te ama. Miren, el dolor es soportable. Lo que es insoportable es el desamparo de Dios. Lo que es insoportable es sentirte solo, sola, completamente solo, sin nadie que te entienda. Pero mi hermano, Cristo sufrió el desamparo del Padre para que tú nunca fueras desamparado en tu aflicción. Él te entiende, Él te ama. Yo no entiendo el amor de Dios. Yo no entiendo esa clase de amor. La clase de amor que lleva al soberano del universo voluntariamente a dejarse clavar en una cruz. Oh, qué bueno es tener a un Cristo con cicatrices. Pero en segundo lugar, al ver a Cristo clavado en esa cruz, podemos tener un mejor entendimiento de la naturaleza horrible del pecado. Hermano, nosotros estamos rodeados de pecaminosidad por todas partes. Tenemos pecado adentro, tenemos pecado afuera.
Y podemos llegar a trivializar el pecado a través de la televisión, a través de la internet. Hay una campaña diabólica para que nosotros trivialicemos el pecado, para que lo veamos como poca cosa. Mira, mi hermano, cuando te sientas tentado por tus pecados favoritos, por aquellos que amamantas en tu corazón, recuerda a Cristo muriendo por ellos en esa cruz, porque fueron tus pecados, fueron los míos los que lo colocaron a Él allí. ¿Qué tan horrible es el pecado? Tan horrible que la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir por ellos en una cruz. Así de horribles, decía el compositor escocés Horacio Bonar, alrededor de la cruz veo el tropel burlándose de los gemidos del sufriente, mas todavía parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlara de él. Tú estabas allí. Tú estabas allí. De haber estado allí, mi amado hermano, en tu naturaleza pecaminosa te habrías burlado de Jesús, habrías insultado a Jesús. Fue por tus pecados que Él fue allí a la cruz. Cuán horrible es la naturaleza del pecado. Pero en tercer lugar, al ver a Cristo suspendido en esa cruz, aprendemos también cuál es la esencia de la vida cristiana práctica. Decíamos hace un momento que nosotros hemos domesticado la cruz. La cruz se ha convertido simplemente en un símbolo que cuelga del cuello. Pero escucha, mi hermano, lo que significa ser cristiano. Tú quieres ser cristiano, escucha lo que significa ser cristiano. Versículo 34 del capítulo 8 de Marcos. Y ahora lee este texto o escucha este texto teniendo en mente todo lo que nosotros hemos visto hoy de la crucifixión. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz, y Lucas añade, tome su cruz cada día y sígame. Y no es que nadie va a ser salvo por sufrir, no es que nadie va a ser salvo por tener una vida incómoda, de ninguna manera. Somos salvos únicamente por gracia, somos salvos únicamente por medio de la fe, es por la obra de Cristo que nosotros tenemos salvación, es únicamente por la obra de Cristo que nosotros somos reconciliados con Dios. Pero ¿sabes qué? Todo aquel que sigue al crucificado tiene que ser colgado en una cruz juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tome su cruz cada día. No es que te pongas un crucifijo en el cuello. No, es que cada día tú debes levantarte por la mañana y lo primero que tú hagas es ir al Calvario juntamente con Cristo, donde debe morir tu yo, donde debe morir a tus sueños terrenales si son contrarios a la voluntad de Jesús. Es allí donde debes morir a tu comodidad, es allí donde debes morir a vivir una vida segura y predecible. Debes morir con Cristo en esa cruz cada día. Miren, el cristianismo, por lo menos en República Dominicana, se ha vuelto tan popular. Es tan fácil decir hoy que soy cristiano, e ir a una iglesia y cantar. No, mi hermano, el cristianismo práctico es morir cada día con Cristo. Ya no vivo yo. Es darle muerte, no solamente a tus pecados, es darle muerte a tus sueños, es darle muerte a tus prioridades, es darle muerte a tu voluntad para que reine su voluntad sobre tu vida. Eso es ser cristiano. Por eso Cristo dice en aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor.
y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, yo no sé quién eres tú, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, mi amado hermano, tú y yo tenemos que matar nuestra voluntad todos los días, porque estamos llenos de deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. El pastor está gritando mucho hoy. Mira, déjame decirte algo. Si tú viniste a evaluar como yo predico, lo lamento. Pero tú necesitas cargar tu cruz. Tú necesitas cargar tu cruz. Tú necesitas decir, ya no vivo yo. Decírtelo a ti mismo, recuérdate, cada día cuando te levantas por la mañana, Sujel Michelén recuerda, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cuando estaba ahora en Israel, escuchamos el testimonio de un pastor en Belén, en una iglesia cristiana. Y él nos decía, cada vez que yo salgo de Belén y voy a la franja de Gaza llena de musulmanes a predicar el evangelio, mi esposa sabe que existe una gran posibilidad de que yo no regrese. Ese hombre ha sido golpeado yo no sé cuántas veces. Y aún así sigue predicando el evangelio. ¿Entiendes de qué estoy hablando? ¿Entiendes de qué se trata esto? No, la vida cristiana no es cool. La vida cristiana no se diseñó para que sea cool. La vida cristiana se diseñó para que nosotros representemos al Cristo crucificado en un mundo que lo odia. Eso es la vida cristiana, práctica. Ven, toma tu cruz, ven, toma tu cruz. ¿Y saben qué, mis hermanos? Sí debemos tomar la cruz. Y seguir a Cristo sigue siendo glorioso. Sigue siendo lo más glorioso, porque Él es lo más glorioso. ¿Sabes por qué la vida cristiana es gloriosa? Por el deleite que nosotros tenemos en Él. La razón por la que Cristo dice, toma tu cruz, no te preocupes, toma tu cruz, es porque tener a Cristo vale más que el mundo entero. Finalmente, ver a Cristo suspendido en esa cruz también nos enseña que no existe posibilidad de salvación fuera de Él. Mi amigo, no existe. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Tuvo que sufrir una agonía horrible, física, mental, emocional y sobre todo espiritual, cuando la ira de Dios se derramó sobre Él por causa de nuestros pecados. ¿Y sabes por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera? Porque no había otra manera. Mi amigo, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación. No hay salvación en la religión. No hay salvación en guardar los mandamientos, porque no vas a poder hacerlo. No hay salvación en tu decencia. No hay salvación en tu vida moral. No hay salvación hasta que un hombre se humilla, reconoce su pecado, reconoce que merece el infierno por sus pecados y va a Cristo en desesperación diciendo, por favor, sálvame. No hay salvación. No hay salvación fuera de la cruz. Oh, que jamás acontezca que yo me gloríe en ninguna otra cosa que no sea en Cristo y este crucificado, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hemos muerto con Cristo para andar en novedad de vida.
Y Dios, mi amigo, Dios te está ofreciendo ese regalo hoy. Dios te está ofreciendo ese regalo gratuitamente por gracia, únicamente por medio de la fe. Ven a Cristo y ven ahora.